Damos gracias a Dios, amados. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente y hoy con un inmenso deseo de poder seguir entendiendo, de poder seguir teniendo este conocimiento eterno. Hoy estamos en esta conferencia que estaremos dando la hora yo a las 4 de la tarde y nuestro hermano Douglas y amigo a las 8 de la noche. En esta conferencia Generación Telio, con una conciencia pleno operativa para estos tiempos. Estamos muy contentos. Quisiera que hoy usted abriera su mente, estuviera presto a entender, a comprender estas verdades eternas, esta realidad que ya vivimos, y deseamos que el Espíritu, que es uno con el Espíritu del uno, nos lleve a un entendimiento, nos haga hablar en sabiduría, en conocimiento, ya que poseemos esa esencia divina, esa divinidad, y creemos que al enseñar, al hablar, habrá una operatividad de esa vida plena en nosotros y todo será entendible y nada será sujeto a otra cosa sino que a su propósito eterno y consumado. Así que este es el tema de esta conferencia que vamos a tener a partir de ahora mismo, y el tema de esta conferencia, lo decíamos hace poco, Generación Telio, generación madura con una conciencia pleno operativa para estos tiempos. Y yo voy a estar conversando con ustedes, hablando un poco de la generación madura y perfecta para operar en estos tiempos. Quisiera que estuviéramos leyendo en el libro de Primera de Corintios, porque queremos tener referencias bíblicas. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Al igual vamos a estar leyendo el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando hablamos de una generación madura y perfecta, no es más que la palabra teleios, es decir, una generación que es madura, que está en perfección, que puede discernir, que sabe enfrentar retos, que tiene de sí misma conocimiento y entendimiento hasta de los tiempos que vive, y que da respuesta y no excusas. La palabra teleios es ser completo, maduro o pleno, adulto. Pero definamos un poco la palabra madurez. El término maduro se refiere a un estado de la persona donde ha alcanzado un grado determinado de perfección o plenitud. Cuando se habla de madurez, siempre creemos que es dominar emociones y pensamientos, es decir, dominar la personalidad. Pero aunque esto sea revelante, no es la única forma de madurez que puede descartarse. Hablar de madurez integral significa
preguntarse por todas aquellas áreas que hacen parte de la madurez total de una persona. Y esto podemos verlo de tres maneras. Primeramente, quisiera que viéramos la madurez intelectual. Podríamos decir que es la función del conocimiento que necesitamos hoy en día. Muchos debemos tener un conocimiento pleno y verdadero en cuanto al campo de conocimiento que profesamos. Ejemplo, el médico debe de ser maduro en cuanto a su especialidad. Así también el abogado debe de ser maduros y plenos en cuanto al conocimiento. Los que profesamos de alguna forma estados o maneras de creencia, igualmente debemos de ser plenos y maduros en el conocimiento en el cual operamos. No podemos seguir viviendo de la ignorancia y el fanatismo que por muchos siglos y años se ha vivido. Como por ejemplo, dicen las escrituras aquí leídas, en 1 Corintios 2:6, dice el apóstol Pablo: hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablemos con gente, amados, con gente telios. Hablemos con gente plena, hablemos con gente madura, dijo Pablo. Mire, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, dijo el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esto Pablo se lo dijo a la iglesia de los Corintios en su primera carta. Pero a nosotros, ¿qué nos sirve de este versículo? Mire, agreguemos ahora qué nos sirve a nosotros. Cuando digo qué nos sirve, no es porque yo crea que las escrituras nos sirvan, sino es que Pablo le estaba hablando a una iglesia en aquel tiempo. Pero ahora nosotros ya no somos la iglesia. Ahora nosotros somos ese reino, ese ámbito reinante en la tierra, donde no nos reunimos como pequeños grupos a congregarnos para tener un culto, sino que ahora nos reunimos con una mentalidad completa, plena, con una madurez, teniendo un entendimiento de lo que ya somos, no para que alguien nos enseñe, sino para seguir siendo enseñados por el que ya se unió, se fundió y se ha hecho uno con nosotros. Por eso es que las mismas escrituras dicen que ya no seremos enseñados por otro hermano, sino que la misma unción, el maestro interno, nos enseñaría todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo estaba hablando de personas que eran espiritualmente maduras, plenas, completas, en cuanto a un conocimiento que no provenía de este mundo. Dice en el versículo 7 que esta sabiduría era de Dios, que era un misterio y estaba oculta para los corintios, era un misterio para los corintios, pero para ti y para mí ahora ya no es un misterio, ya no está oculta. Para nosotros ahora esta sabiduría o conocimiento ya no está oculta, ya no es un misterio. Por eso te hablo hoy de ser una generación madura y perfecta, una generación teleios. Porque para nosotros que ya estamos completos, plenos, maduros,
Por eso es que en el versículo 8 testifica Pablo a los corintios. Mire, nos habla de personas que no pudieron llegar a esa madurez por la ignorancia y los llevó a ser homicidas. Es decir, los llevó a crucificar a Cristo. Mire, quiero leérselo textualmente para que usted me entienda. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, de aquel siglo en que él le hablaba a la iglesia de los corintios, dice, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, en estos tiempos muchos, lo que nos pasa es que no queremos entender esta madurez intelectual, esta madurez de pleno conocimiento. Y muchos están llevando a muerte, muchos están llevando a un dormir en el conocimiento a muchas personas, porque no les están enseñando realidades. Están tomando las escrituras y lo que Pablo le habló a los corintios lo queremos apropiar para este tiempo. Y las escrituras en este tiempo se cumplieron todas, amado. Lo que pasa es que las escrituras ahora nos sitúan, cuando usted las lee, lo que le dijeron a los corintios, a los efesios, a los colosenses. Entonces usted se sitúa en lo que Dios ya le dio a todos nosotros para hoy. Ahora vivimos en ese ámbito llamado reino, donde reinamos en vida, donde gobernamos desde nuestro interior. Por eso es que lo primero que te hablo es de la madurez intelectual. Nosotros necesitamos ser hijos teleios, maduros, perfectos, plenos, en un conocimiento bien entendido de lo que ya somos, de lo que en realidad siempre hemos sido. Necesitamos un conocimiento maduro, pleno, entendido en nuestra identidad de origen. Porque cuando nosotros somos hijos teleios, con una mente o una conciencia operativa desde lo que somos, entonces tendremos respuestas a excusas que por muchos años le hemos dado a la gente. Hay muchas personas que se están haciendo preguntas, pero muchas, discúlpeme, otras personas no le están dando respuestas a sus preguntas. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente inmadura, mucha gente que no ha llegado a la perfección, no porque no puedan, ni porque Dios no lo haya permitido, sino porque se han quedado ignorantes, embotados. El velo no se les ha corrido, no se han convertido o despertado a Cristo, y siguen hablando desde su antiguo conocimiento. Amados, y hay mucha gente que está ignorante, dormida. Muchos estamos ajenos de tantas cosas porque no estamos claros de la realidad que vivimos. ¿De qué no estamos claros? Hay mucha gente haciéndose estas preguntas. ¿Qué es la persona humana? Muchos se están preguntando quiénes somos. Muchos se están preguntando qué es la felicidad. ¿Cómo puedo disfrutar desde lo que soy? Muchos se están preguntando, ¿y Cristo ya vino, vendrá? Muchos están haciendo tantas preguntas, pero hay pocas gente despiertas, maduras, perfeccionadas, entendidas para poder traer respuestas.